Hey, ¿qué tal, parcero? Espero que estén muy bien. Vengo a traerles un nuevo video. Voy a hablar algo personal. Quería comentarles sobre mi historia con el tema de las drogas, el cómo empecé a consumir y por qué, o por qué, o cómo lo veía yo en ese momento, cuál fue como las transiciones que tuve en eso y cómo salí de ahí, ¿no? Parce, la verdad voy a intentar resumirlo un poquito porque pues fueron muchos años en los cuales estuve pues metido en este cuento, en los cuales probé, consumí diferentes drogas y la verdad es que antes, por ejemplo, no era que me diera vergüenza hablar del tema, sino que, como les digo, parcero, o sea, yo no hablaba mucho del tema por el hecho de que mis padres se enteraran y yo no quería como que pues fueran a sentir mal por eso y como que no, es que el hecho de que no, es que mi hijo tal, porque a mí al final y al cabo yo siempre fui como muy a lo mío, muy a lo que yo pensaba. Yo la verdad prefería hacerme pegar que, que retroceder o sea, que cambiar mi pensamiento. Yo prefería hacerme pegar que eso, la verdad. Y nada, parceros, qué decirles. Yo al principio, cuando empecé con el tema de las drogas y eso, pues empecé con unos amigos, con los amigos como con los que siempre estuve y toda la cuestión. Y empezamos tal por mero ocio, ahí era solamente ocio, la verdad. Hay distintos factores por los cuales uno entra, ¿no? Puede ser por ocio, puede ser por problemas, puede ser por distintas cosas. La verdad, agradezco que en ese momento fue por ocio, por el hecho de que cuando uno entra por problemas se apega muchísimo más a eso, ¿no? Entonces lo hacía muy esporádicamente, lo hacía día de por medio, a veces lo hacía una vez a la semana. O sea, lo hacía, pero no era muy constante en ello, ¿no? Ahí para eso tenía muy poca edad, weón, tenía como unos 15, yo creo que sí, unos 15 años más o menos. 15, 14 años por ahí. El caso cuál es, parcero, de que con el pasar del tiempo, weón, ya se fue volviendo como una costumbre hacerlo. Ya era como todos los días, ya era un tema de que vamos a parcharnos a fumar, vamos a parcharnos y siempre tiene que estar esto aquí. O sea, con nosotros siempre tenemos que fumar para poder estar, como se dice en Colombia, recochando, parchando, o ahí con los amigos, pues. Con el tiempo, parce, eso se volvió un tema que claro, marica, al principio, como les digo, por ocios, pero ya después a uno le van pasando diferentes problemas. En mi caso era que yo no sabía, bueno, en mi familia no había la costumbre de desahogarse, de contar problemas, de yo, ma, pa, tía, tal, sentémonos aquí, hablemos de lo que me pasa y decime más o menos cómo solucionarlo. Para esa costumbre nunca estuvo, nunca la hubo en mi familia. Y claro, uno se cría tragándose los problemas, se cría eh, suprimiendo todos esos tipos de sentimientos que uno quiere expresar con alguien, ¿no? Y más con alguien de la familia, pero pues no se podía. Vuelvo y repito, por el hecho de que no había la costumbre, ¿no? ¿Qué pasa también, parceros? De que, claro, eso ocasionaba que cuando me pasaran problemas, cuando me pasaran este tipo de cosas así, yo me quedara callado y me refugiara en eso, ¿no? Era como que fumaba ya no solamente por ocio, sino también por evadir esa realidad que no me gustaba, por olvidarme de esos problemas que me estaban pasando, por encajar también en la sociedad en general. Perdón, no, tengo una gripa muy fea, parceros, pero bueno. Eh, Eso ocasionaba muchos problemas en mí, weón. La verdad, con el tiempo, yo creo que tenía unos 18 años más o menos. Eh, Ahí
ya yo antes, para los que son de Colombia me van a entender, alzaba motos, tiraba stun, como le dice allá. Y salía con los amigos, ¿no? Salía todos los días con los amigos a parchar, a aprender a alzarla. A veces me iba yo solo y la verdad siempre fumaba. O sea, siempre que salía a alzar moto, cosas así, fumaba. Llegaba a la casa trabadísimo, weón, pero pues yo, es más, muchas veces me llegué hasta a meter por la ventana por el hecho de que, pues, de que no me fueran a ver, weón, porque pues por respeto a mis papás y pues me daba pena y toda esa cuestión, ¿no? Pero bueno, el caso cuál es en sí, de que para ese tiempo me conseguí una persona, ¿no? O sea, tenía una novia. Yo creo que eran como unos tipo 17 años, más o menos, 17, por ahí. Lo hice y cuando esa persona me dio cuenta que lo hacía y todo, y al pasar del tiempo, lo dejé de hacer por ella. Ahí fue solamente por ella, o sea, no lo hice por mí en sí, sino como que, bueno, ya o no te gusta, no lo va a volver a hacer y eso, ¿no? Bueno, el problema fue que no lo hice como durante un año y ahí para allá lo volví a hacer. Obviamente ya no se daba cuenta y cosas así. Pero yo lo volví a hacer, ¿no? Yo volvía y fumaba, volvía y consumía distintas cosas. La verdad, en ese tiempo solamente fumaba y ya. ¿Qué pasó, parceros? Que con el tiempo, ya después empezaron los problemas con ella, porque la verdad, como todas las relaciones, ¿no? Cuando empiezan desde un punto inicial malo, todo es bueno. O sea, malo en qué sentido, en que las dos personas no están completas al 100, sino que entra uno a completarse con la otra persona. Lo típico, ¿no? Ay, mi media naranja, tal, y entra uno en la relación con mucha carencia de amor y entra a querer buscarlo ahí y no es lo indicado. O sea, nunca las cosas van a dar bien así. Entonces entré yo en este mood ahí en la relación tal, y siempre que eso pasa, parce, todo el mundo aquí puede ser de testigo, y los 3 primeros meses, los 4 primeros, los 5, es más, el primer año es una chimba, weón, todo es bonito, tenés cosas distintas por hacer, o sea, todo es otra movie. Y ya, si tiene uno suerte con gonorrea, el medio año del segundo es bonito también. De ahí para allá todo empieza a dañar, weón. Ya el segundo año completado, o sea, a finales del segundo año ya es una puta mierda la relación, porque ahí es donde se ven como todas esas carencias de la otra persona que uno no conocía, se ven todos los problemas que trae la relación, se ven todas las dificultades que conlleva estar en una relación sana, ¿no? Claro, volví a fumaba porque por eso y por problemas en la familia que tenía, ¿no? Problemas, por ejemplo, con mi padre. El problema con mi padre siempre fue que no sé si es una conducta de él de quererme cuidar muchísimo o qué, pero no sabía cómo hacerlo y siempre era como que atajándome, ¿no? O sea, yo siempre he sido muy emprendedor, yo empecé con él. Yo ese último año fue que me separé de trabajar con él directamente porque hice esto del viaje, ¿no? Porque me quería ir un año para otro lugar a despejar todo, a enfocarme bien en lo que yo quería hacer con mi vida. Y mejor dicho, recalcular todo, ¿no? Que eso es lo que estoy haciendo, parceros, y para empezar mi marca personal también, como lo estoy haciendo ahora. Y compartirle al mundo lo que yo sé, lo que me ayudó bueno, en fin, no me voy a enrollar mucho en ese tema. Pero les digo, se lo voy a resumir. El caso es que fumaba por problemas en la relación y por problemas con mis padres, por problemas en la casa, porque yo también era como de los... yo y un primo que yo tengo, éramos como la oveja negra de la familia, porque éramos los más groseros. O sea, no respetábamos a nadie, solamente a una tía. Yo lo digo y no me enorgullezco de decirlo, pero yo la verdad yo no respetaba ni a mis padres, weón. Yo era una persona muy grosera que defendía mi punto de vista con quien fuera, como yo era el lugar. Era muy impotente, o sea, era muy impotente, explotaba muy rápido. Y ese tipo de cosas hacían que
que uno fuera como eso, ¿no? Como esa oveja negra de la familia, que nadie quiere hablar ya con uno y todo ese tipo de cosas, weón. Pero bueno, parceros, el caso, fumaba y fumaba y fumaba y ya no podía dejar de fumar. Yo lo hacía ya desde la ignorancia, ya desde el pensamiento de que no, esto no pasa nada, o sea, no está interfiriendo con nada, pero sí interfiere con muchísimo, marica. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, yo nunca fui a hacer trabajos, tareas, cosas así, pero yo pasaba los años y pasaba las materias, las asignaturas, como lo conozcan, porque yo entendía y ganaba los exámenes. Si me hago entender, yo hacía las tareas y la dejaban pasarla ahí en el colegio y tal, como para no ganarse el uno, ¿no? Pero yo pasaba los exámenes prácticamente era ganando, o sea, yo pasaba las materias prácticamente ganando los exámenes, weón, sin necesidad de hacer un poco de trabajo, nada de eso. Pero me considero una persona muy inteligente en ese sentido porque entendía y lo aplicaba muy bien, ¿no? ¿Qué pasa? Parece que yo con el tiempo empecé a ver que entre más fumaba, o sea, entre más fumaba, más difícil se me hacía retener la información. O sea, era como que yo fumaba mucho y ya después ya yo era muy difícil acordarme de los temas, era muy difícil resolver X problema porque yo no, o sea, no tenía esa retención ya tan avanzada como la tenía antes, weón, y ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta de que fumar sí me perjudicaba en ciertos aspectos y empecé como a cuestionarme si seguir haciéndolo o no, pero la verdad lo seguí haciendo, weón, al final me importó un culo porque desde muy pequeño he tenido el pensamiento, weón, de que yo voy a hacer algo grande y he tenido el pensamiento claro de que en la escuela no iba a conseguir ser algo grande, para bien o mal, es mi pensamiento y el tiempo es el único que sabrá quién estuvo en lo correcto para cada quien, ¿no? Y ya está, parce. Entonces, bueno, el caso. Pasó el tiempo, terminé con esa persona, tal. Cuando terminamos y todo ese visaje, ahí yo también estaba pues muy mal en el negocio. O sea, yo tenía una relación con mi papá de que yo me sentía muy menospreciado, pero menospreciado a morir, papi. O sea, de que no me pagaba bien, de que el trato muchas veces no era el indicado. O sea, era con palabras groseras, esto, lo otro, que yo no lo juzgo, porque eso a mí me curtió muchísimo y he sido muy fuerte gracias a eso, pero a las malas, weón. Y bueno, yo la verdad no juzgo eso porque agradezco el carácter que tengo hoy en día por ese tipo de cosas que me pasaron. Y parceros, claro, bueno, de ahí para allá empecé ya a salir con más amigos, todas las cosas. Yo nunca fui a tener muchísimos amigos, siempre eran como los mismos. Pues porque yo no me gustaba hacer como tipo encajar con nadie, gonorrea. Yo los amigos que tengo los tengo porque me conocen así, porque siempre fui así, les caí bien así y ya, gonorrea. Yo nunca he tenido tantos amigos, porque tenía una mentalidad como muy cerrada en ese entonces, ¿no? No digo que no esté mal no tener muchos amigos, pero hay que saber identificar qué amigos, ¿no? Y toda la cuestión. El caso, parcero, era que yo ahí, cuando pasó todo eso, pues pasaban diferentes problemas en el negocio y toda la cuestión, y yo seguía fumando. Yo tenía como unos 20 años más o menos, y ahí ya yo empecé allá en Colombia le dice Tusi, empecé a consumir eso. Es muy caro, por lo que es muy difícil de sostener, porque es como por decir la cocaína, si un gramo vale 5.000 pesos, un gramo de Tusi vale 80.000 pesos, 100.000, 70.000 como mínimo. Entonces es muy caro, ¿no?
Pero claro, la cuestión es que es algo fuerte y te da como mucha loquera en sí. A todo eso con que hoy, parce, que ya no empecé solamente a fumar, sino a tener distintos hábitos, distintos tipos de droga, cosas ya más avanzadas que yo, como les digo, parcero, yo lo veía normal, pero la verdad es que no es tan normal, weón. O sea, al final es algo que nos estamos matando feísimo, pero no nos damos cuenta en el momento, ¿no? Con el tiempo fui como que conocí a diferentes personas, diferentes como novias, por así decirlo. Y como que lo dejaba, volvía y lo cogía, lo dejaba, volvía y lo cogía. Pero siempre lo hice, ¿no? ¿Qué pasa, weón? De que ahí más adelante es donde conozco ya a la pareja actual con la que estoy. Que la verdad con ella sí fue como complicado el tema de que fumara y todo, porque ella no le gustaba para nada, o sea, se le hacía súper maluco eso. Hasta que ya llegó los puntos donde me decía que prácticamente era eso o ella, ¿no? Era como que ya, o sea, ¿cómo lo explico? No era que eso o ella, porque era como el hecho de que yo no podía hacerlo en ningún momento que estuviera con ella. Y resulta y pasa que la mayoría de veces que lo iba a hacer era cuando estaba con ella. Entonces ya yo no sabía qué hacer, si hacerlo, si no hacerlo, si esto, si lo otro, pero bueno. El caso fue que lo dejaba, volvía y lo cogía, lo dejaba, volvía y lo cogía. Porque estaba intentando cambiar un efecto con un efecto, weón. ¿A qué me refiero? Estaba intentando tener un hábito de una persona sana, siendo una persona que no es sana. ¿Sí me entiendes? O sea, no sé si me hago explicar. El caso de él lo estaba haciendo forzado, no estaba cambiando el efecto con una causa, estaba cambiando forzada las cosas y así no funciona, weón. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre volvía a lo mismo, siempre fumaba, después no fumaba, consumía ese tipo de cosas así, y eso, y después no lo hacía. Parcero, en ese momento llegó, yo tenía como 21 más o menos por ahí, sí, 21, algo así, 21, 22, no, 21, a los 21 no me acuerdo. Fue cuando conocí un parcero, Becky, que conocí un parcero, no, era un parcero ya de hace mucho tiempo, que yo empecé ¿cómo dice eso, parce? Yo empecé a consumir cocaína con él, ¿no? Cuando empecé a meter perico y tal. Parce, yo con la marihuana, yo nunca había tenido tanta codependencia de eso como con el perico, ¿no? O sea, el perico era algo que vos te estresas, si no lo consumís, te pones mal, o sea, y cuando lo consumís te pones muy agresivo. Yo empecé, digamos, hoy y duré haciéndolo como más o menos, no me acuerdo, no sé la verdad cuántos meses o un año. Yo creo que más o menos un medio año, más o menos unos 6, 7 meses. Al principio lo hacía muy esporádicamente, que esporádicamente para mí era un día de por medio, o cada 3, 4 días, o en fiestas. Lo hacía obviamente a escondidas, weón. Yo nunca dejé que nadie se diera cuenta, porque eso sí me avergonzaba muchísimo más que fumar marihuana y todo, porque ya llegar al límite o estar consumiendo perico, ya es porque estás mal, weón, y ya es porque se sobreentiende que algo está mal en vos, ¿no? Y yo no quería dar esa imagen. El caso era que todo en el negocio iba súper mal. En el negocio con mis padres, por ejemplo, para algo de ese tiempo, que cruzó como en esos mismos momentos, fue que parceros, ahí cogen un perro ahí, weón. Para ese mismo tiempo fue que nos hicieron un tema de brujería a nuestra familia, que más adelante va a sacar un video hablando de ello. Pero, parcero, el caso, ¿cuál fue? De que yo empecé
a, a consumir esto y la verdad es que el cambio de vida es brutal, weón, porque claro, yo estaba en el gimnasio y para ese tiempo lo había dejado, no me acuerdo si fue por un accidente o qué, pero fallaba el gym, ¿no? Pues también por el tema de eso de la brujería y todo eso, y fallaba, no iba. Pero como estaba consumiendo perico y cocaína y toda esa vuelta, es una droga que, weón, vos la consumís y no te da hambre, mano. Y si vos comes, no te hace provecho, porque eso, para empezar, la comida no te sabía nada. Eso te duerme la boca, la lengua, la garganta, o sea, eso te duerme, todo esto te lo duerme y vos no sentís absolutamente nada de lo que te estás comiendo. Es como si siempre tuvieras daño de estómago. O sea, eso, cuando estás consumiendo eso, vos nunca haces o sea, nunca vas al baño y haces bien. O sea, siempre es como si tuvieras daño de estómago. Es súper feo, es feo. Es como si tuvieras daño de estómago, pero sin que te duela la barriga, es tal cual. Entonces, claro, gonorrea, esto eran cosas que a mí me frustraba mucho, mano, porque yo intentaba ir al gimnasio, hacer las cosas bien, pero me drogaba y lo que no sabía era que la estaba cagando rotundamente, weón. El caso fue que en vez de engordar, en vez de seguir engordando, me empecé a flacar muchísimo. Cuando estaba como más gordo, por así decirlo, parcero, yo estaba pesando, que hacía un volumen re sucio, papi, pero yo al gym y todo, pero hacía un volumen re sucio. Yo estaba pesando como, ¿cuánto era, weón? Como unos 84 kilos, más o menos. Yo mido 1,84. Era un peso bastante para mí, porque yo nunca había estado en ese peso, ¿no? El problema, ¿cuál es, parce? Que yo estaba en ese peso, pero no era como que tuviera mucha forma de gym. O sea, sí me veían los brazos anchos y todo, pero no era como el músculo como tal, ¿no? O sea, así como cuando uno hace un volumen sucio, así como todos los gorditos del gym, así tal cual. Obviamente no gordo, porque yo me veía, pues, sí estaba un poquito cachetón, de pronto les pongo una foto, pero, claro, marica, el caso era que yo bajé de ese peso hasta, parece, yo creo que bajé, no me acuerdo, weón, pero también de pronto les pongo una foto, gonorrea, si puedo, pero bajé como hasta 60, como hasta 72 kilos, 72, 71, por ahí. El hecho, perdí un poco de kilos. Yo tengo una contextura, un cuerpo ectomorfo. Los que son ectomorfos saben que es un cuerpo delgado y alto. Saben lo difícil que es para uno conseguir ganar masa muscular, así sea que no sea muscular, así sea engordar solamente. O sea, es algo súper complicado. Y parceros, o sea, yendo al gimnasio, ¿no? Teniendo una vida de gimnasio activa. Claro, marica, eso a mí me causaba, papi, o sea, yo no entendía, weón. Yo, claro, estaba con el tema de la brujería, estaba con el tema de que los negocios no funcionaban bien, todo iba para atrás, no habían ventas. Por el hecho de que estaba consumiendo y todo eso, tenía muchos problemas con mi pareja, porque, claro, solamente el hecho de consumir eso ya como que causa mucho problema y uno la quiere coger la mala con todo el mundo, o sea, se enoja con todo el mundo. Y todo este tipo de cosas me llevaban como a ese colapso mental, que lo único que me sacaba de ahí era fumar y hueler, como era lo único, weón. De resto, o sea, no había nada que no me sacara de ahí. El problema era que cada vez que eso me sacaba de ahí, volvía y me hundía muchísimo, o sea, muchísimo más cuando ya se me pasaba el efecto. Es como que intentar salir de un hueco y cada vez estás cavando más profundo y cada vez más profundo. Es tal cual. Llegó el momento, parce, donde decidí dejarlo todo, porque ya las cosas empezaron a mejorar un poquito, pero yo seguía consumiendo. Pero ya todas las cosas empezaron a mejorar un poquito, pero yo seguía en el mismo son de consumir, seguía con los mismos hábitos. Yo decía, parce,
¿por qué no puedo dejarlo? Ahí fue cuando me di cuenta que sí tenía una adicción, de que todo estaba muy bien a mi alrededor y yo seguía haciéndolo y no podía dejarlo. Entonces, ¿cuál fue la decisión el momento crucial donde me marcó eso? Que yo, claro, muchas veces estuve a punto de accidentarme por estar consumiendo así, por estar manejando el carro así drogado. Muchas veces, la verdad, me salvé muchas veces, no, Dios me salvó muchas veces de un accidente grave. Las veces que me accidenté fueron pocas, para mí según pocas, pero fueron graves, pero nunca fue algo que me costara muchísimo tiempo, ¿no? El caso fue que, parce, yo, cuando me pasó todo este tipo de cosas, en el momento en que yo ya veía que eso podía ser más que todo una adicción, empecé a querer dejarlo, pana. El problema es que como funciona todo, cuando querés dejar de consumir, más ocasiones de consumir llegan a tu vida. Cuando querés dejar X problema, más problemas de eso se presentan en tu vida, porque son como pruebas para ver si en verdad si querés salir de eso o no. Parceros, cuando uno se marca un propósito para bien, que está alineado con un ser bueno para las demás personas, llegan muchos testeos que son como adversidades, muchos obstáculos que hay que superar. Y yo me encontré en una situación que yo no podía dormir si no fumaba, yo no podía, o sea, nada me hacía provecho. Intentaba dejar de consumir cocaína un día y me estresaba mucho, tenía que terminar el día haciéndolo. Eran puntos de tanta irresponsabilidad que yo salía a las 12, 1 de la mañana y me huelía, no sé, medio bolso con un amigo y volvía a la casa con líneas de cocaína literal dentro y trabado, o sea, las dos cosas. Yo no sé la verdad. Pana, yo no sé la verdad cómo no me dio algo feo. Una vez fui hasta el gimnasio así y se me aceleró el corazón tanto que la verdad creí que iba a quedar ahí estirado con gonorrea, pero me fui del gym de una y me quedé reposando y dije que me bajara eso, ¿no? ¿Cuál es el detalle, parceros? De que yo ya no lo podía dejar, güey. Yo llegaba a la noche y yo, o sea, tenía ese sentimiento de que no podía, gonorrea, no podía dejar de hacerlo. Y yo lo único que hacía era pedirle a Dios, güey. Yo solamente le pedía a Dios de que me dijera cómo lo dejara, de que me dijera qué hacer, de que me diera como una luz, ¿no? De ver qué hacía para no tener que depender más de eso. Llegué a la conclusión, weón, de que para vos dejar un vicio tenés que actuar desde una perspectiva más elevada de vos mismo, que nunca vas a poder dejar un mal hábito siendo la misma persona. Entonces yo me confundía, ¿no? Yo decía, gonorrea, ¿cómo no soy la misma persona? ¿Cómo hago para no ser la misma persona si es que es la realidad? Yo soy lo que estoy viendo en el espejo, weón. Pero entendí muchos conceptos de que era de que repetirme tanto una identidad que aunque no sea la real, es la que yo quiero, en la que yo me quiero convertir. Entonces, ¿cuál era mi realidad? Volver a recuperar la masa muscular que había perdido, volver y ganar aún más. Eso estaba en mi identidad, ser una persona que no consumía cocaína. También estaba en mi nueva identidad, dejar de consumir marihuana, no depender de ella, porque eso es otra cosa, ¿no, weón? Yo digo que hay muchos polos y hay muchas cosas de extremo a extremo, pero yo pude ser adicto, pude hacerlo de vez en cuando sin depender de ello, y puedo estar ahorita que no lo hago en lo absoluto, ¿no? Pero se trata de un nivel de conciencia muy avanzado para poder hacerlo, weón.
Entonces, ¿qué pasa? De que yo en mi nueva identidad estaba una persona que no fumaba cigarrillos. Yo también fui muy adicto al vape, a los vapos, eso también lo dejé. En mi nueva identidad era una persona que no fumaba vape, una persona que priorizaba su bienestar antes que su placer. Ya yo no hacía las cosas por placer, lo hacía por mi bienestar. Y el concepto que yo creo que es como el más clave, gonorrea, que me ayudó a dejar eso, fue el pensamiento de que el cuerpo que tenemos nosotros es un regalo de Dios, weón. Es un regalo de Dios que Él le da a nuestro espíritu para que nosotros experimentemos este mundo en un cuerpo físico. No es más que eso. Y es un regalo y hay que honrarlo. Y yo dije, parce, si yo sigo haciendo este tipo de cosas y me sigo comportando así, pues eso no es honrar el cuerpo, eso no es honrar el regalo que Dios me dio. Y si Dios ya me sacó de algo muy oscuro, que fue el tema de la brujería, que las personas de Colombia que les haya pasado saben que esto es una puta mierda y saben que esto es lo peor que le puede pasar. Bueno, no lo peor, pero sí una de las cosas peores que le puede pasar a alguien. Y pana, Dios me sacó de ahí. Y al yo seguir haciendo ese tipo de cosas no estaba siendo agradecido con Dios. Primero por haberme sacado ahí de eso, y segundo por darme la vida, y tercero por darme un cuerpo. O sea, yo no estaba siendo para nada agradecido con Él por este tipo de cosas. Ese fue el clip. La verdad, entender el concepto bíblico de que Dios nos regala un cuerpo para experimentar este mundo en forma física. Eso fue lo que fue como el detonante. ¿Por qué hace tanto ruido? ¡Perra, ven! ¡Perra! Ese fue como el detonante que me hizo a mí ver el por qué no tenía que hacer este tipo de cosas, ¿no? Parce, diseñé un personaje que por los hábitos que tenía no fallaba, cumplía con todo lo que tenía que hacer. Me levantaba a las 5 a.m., ponía el beneficio de los demás por encima del mío, daba sin expectativas, todo en mi negocio mejoró, todo este tipo de cosas, weón. La relación con mi novia mejoró muchísimo. Yo era una persona muy celosa, dejé los celos a un lado, entendía que nadie es dueño de nadie, que todo el mundo puede estar con quien quiera por preferencia y no por dependencia emocional, nada de este tipo de cosas. O sea, entendí muchos conceptos que antes no veía. Casualidad, no hay casualidades. ¿Por qué no las veía? Porque estaba operando en un pensamiento estaba operando muy mal, porque estaba ciego prácticamente. Es lo que hacen las drogas, te cegan y no ves la realidad como es, ¿no? Te creas cuestiones en tu mente que no tienen nada que ver con lo real y es lo que te nubla y no te deja avanzar. ¿Cuál es el caso, parceros? De que cuando yo entendí ese tipo de conceptos así, se me hizo muchísimo más fácil. No fácil, se me hizo muchísimo más como claro el camino de cómo dejarlo, porque igual fue muy difícil. Yo llegué al punto que yo dije, si no tengo que dormir, no duermo ya, hasta que lo deje, punto. No dormí, literal, los primeros días no dormía. Tenía las ojeras muy marcadas porque no me daba para dormir, pero el cuerpo tiene límite y se cansa y se duerme al final, ¿no? Y así, la verdad, no voy a decir mentiras, con el tiempo pasaba 1 mes, 2 meses y fallaba porque lo volví a hacer. Aquí vuelve el porqué.